Vamos a escudriñar la palabra, continuamos con nuestro estudio del discipulado y se ha titulado la predicación de esta noche, Discípulos como los de Berea, discípulos como los de Berea. Fíjense que la iglesia en Berea, aunque no tiene un mayor renombre como la de Galacia, la de Colosa, la de Filipo, Tesalonicenses, pero fíjense que fue una de las iglesias que tenía una característica muy especial, y esa característica es la que nosotros, como iglesia, como discípulos, debemos de tener, hermano. Mire, hoy hay corrientes de todo tipo, pero ¿por qué hay tantas corrientes? ¿Por qué hay tantas personas que están cayendo en el error? Sencillamente porque no nos hemos acostumbrado, mi hermano, a que la Biblia, la palabra, sea nuestra regla, nuestra norma, en el cual nos vamos a guiar. ¿Lo tiene, iglesia? Hechos, capítulo 17. No le había dado la cita, ¿verdad? No, qué bárbaro. Hechos 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Discípulos como los de Berea. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Vamos a leer entonces la palabra y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, léalo conmigo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Padre de los cielos, háblenos a través de su palabra, Señor, para que cada día podamos crecer en la estatura del varón perfecto, que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser verdaderos discípulos, bendito Dios, en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Dice la palabra que en cierta ocasión, Pablo andaba ahí por Tesalónica, llevando el evangelio, y va pasando por una calle, ¿verdad?, donde a extremos de ella estaban puestos altares de sus dioses. Y en una de esas vio un altar que decía al Dios no conocido. Pablo fue invitado, ¿verdad?, por los doctos, ¿verdad?, en filosofías, en religiones. Fue invitado al Areópago para que él diera a conocer qué era esa nueva enseñanza que llevaba. Pablo se paró y empezó a predicarles, les empezó a enseñar sobre el Evangelio. Qué bueno que nosotros, mi hermano, fuéramos como esos doctos en Tesalónica. El hecho de querer aprender, el hecho de querer conocer, pero no únicamente conocer desde el punto de vista, ¿verdad?, lo escuché y me agradó y eso es así, sino en realidad verificar si lo que aquel hombre o aquella mujer están hablando va de acuerdo, en el caso, ¿verdad?, a nuestra fe, en el caso a la palabra de Dios. Esta iglesia en Berea tenía esa característica. Dicen que ellos estaban a todos solícitos, ¿verdad? Ok, ahí vienen a predicar, ¿verdad? Llegaba un predicador posiblemente, llegaba otro, lo escuchaban. Pero ellos no se quedaban con el hecho de escuchar. Ellos no se quedaban con el hecho únicamente de ver, ¿verdad?, qué es lo que llevaba ese hombre o esa mujer. Sino que dice que a la misma vez escudriñaban la palabra. ¿Y para qué la escudriñaban? Para ver, para verificar si lo que se estaba hablando aquel hombre y aquella mujer iba de acuerdo a la Escritura. Por eso, discípulos como los de Berea. Porque hoy en día, mis hermanos, hay un sinfín de religiones, un sinfín de iglesias que se están levantando y la palabra de Dios dice que van predicando fábulas, van predicando doctrinas de demonios, están predicando filosofías huecas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros como cristianos las estamos aceptando. Las aceptamos. Las damos como válidas dentro del reino de Dios. Las damos como verdaderas sin escudriñar la palabra. Por eso la actitud de los de Berea es de copiarlo. Esa actitud es de la que debemos de tener cada uno de nosotros. Usted no se quede, mi hermano, con lo que pueda decir su servidor, no se quede con lo que pueda decir la hermana Carolina, no se quede con lo que pueda decir cualquier predicador que venga. No.
Por eso usted tiene la palabra y verifique. Anote los versículos por lo menos. Y estando en su casita, usted lo verifica si lo que digo es verdad. Pero como no tenemos ese buen hábito de escudriñar, no tenemos ese buen hábito de estudiar la palabra, entonces, mi hermano, viene cualquier corriente y nos mueve. Vino la famosa corriente de los encuentros, todos andaban por los encuentros. ¿Cuántos de los que estaban aquí fueron a algún encuentro? Y yo supe de algunos que fueron a encuentros. Es que me invitaron de otra iglesia y yo fui. Y se dio cuenta de que el encuentro no era lo que se esperaba. De repente vinieron las corrientes, ¿verdad? De que si usted no hablaba en lenguas no tiene el Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Y muchas veces lo creemos. La cuestión es, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Como iglesia cristiana evangélica, una de las cosas que nosotros debemos de tener como base, como regla de nuestra fe, como norma de nuestra vida, es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis hermanos? Como iglesia criticamos la adoración a ídolos y dentro de los círculos evangélicos tenemos ídolos. ¿Y sabe cuáles son esos ídolos? Los hombres. Y creemos que lo que el hombre dijo desde acá es la verdad. Y la creemos sin abrir la Biblia. Lo dijo, es que el pastor lo dijo, entonces es verdad. No, mi hermano, escudriñalo. ¿Y sabe qué dice la palabra? De que si no están en la verdad, salga de allí. Salga de allí. Y el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos va a indicar si está en la verdad o no. Si en la iglesia donde nos congregamos, ¿verdad?, están transversando la palabra, vemos que se aplican normas de hombres, palabras de hombres, entonces, mi hermano, sálgase y busque un lugar donde sí se predique la palabra de Dios. Pero el problema, mis hermanos, es que estamos idolatrando a los hombres y lo que dicen los hombres, eso es. Eso es. Nos quejamos, ¿verdad?, que los gobiernos, que las leyes sacan las Biblias de las escuelas, sacan a Jesús de las escuelas, y lo mismo estamos haciendo nosotros. Sacando a Jesús de nuestro corazón, sacando la Biblia de nuestro corazón, y dejando que el hombre guíe nuestros pasos en su sabiduría. Yo no quito, mi hermano, hay Biblias de estudio con comentarios, y a muchos nos gusta. Hay un comentarista muy famoso, Matthew Henry, donde usted ahí le explica Génesis 1:1 y le explica qué quiso decir, ¿verdad? ¿Qué significa? Pero le voy a decir algo, mi hermano. Lo que él ve, lo que él opina, es pensamiento de hombre. ¿De dónde cree usted que salieron los adventistas? ¿De dónde cree usted que salieron los testigos de Jehová? Salieron de los bautistas. Porque se dejaron llevar por los pensamientos, los comentarios de otro hombre. Tan así, como un ejemplo, que los adventistas, para ellos, los manuscritos de Ellen White tienen más valor que la Biblia. Más valor que la Biblia. Y es ahí, mi hermano, donde nos engatusan, ¿verdad?, con doctrinas erróneas, con doctrinas de hombres, y nosotros fácilmente caemos en ellos. Caemos en ellos. Cuando inician las iglesias, el centro de las predicaciones es Jesús. Pero cuando la iglesia crece, se saca a Jesús como el centro y ahora es la iglesia. Tan así que decimos, mi iglesia. Y cuando la iglesia crece, sacamos a Jesús, sacamos a la iglesia y ahora es el pastor. Poco a poco vamos sacándola. Donde cuando nosotros debemos de mantener siempre que el eje, el centro de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué rige la iglesia? Su palabra. Y a mí me agrada. Esta iglesia en Berea no es una iglesia negligente.
Era una iglesia, dice ahí, que escudriñaban cada día la Escritura. Cada día. Y ese sentir lo debemos de tener nosotros. Yo le pregunto, como iglesia, ¿alguna vez usted ha evaluado las enseñanzas que recibe? Como iglesia, ¿usted alguna vez ha evaluado los mensajes? Mire, muchas veces nosotros debemos de tener cuidado a las personas que se invitan a predicar. Porque nosotros le estamos dando una enseñanza en base a la palabra, pero de repente viene un predicador invitado y de repente, ¡pum!, digo algo y ¿qué hace la congregación? Nos ponen en stand-by. Bueno, ¿es así o es así, verdad? Y si no es así como el pastor invitado, ¿por qué el pastor lo invitó? ¿Verdad? Y empezamos a cuestionarnos. Y eso es donde hay que tener cuidado. Por eso, mi hermano, usted tiene todo el derecho de evaluar las enseñanzas y los mensajes, los sermones. Tiene todo el derecho. Y lo primero que usted debe de notar, si lo que se está hablando va de acuerdo a la Escritura. Va de acuerdo a la Escritura. Por lo tanto, como iglesia, mi hermano, es responsabilidad de no ser cristianos nominales, sino ser verdaderos discípulos. Por eso la palabra lo reta. Usted va a encontrar 3 palabras claves. Dice, meditar en la Escritura. ¿Qué es meditar? Pensar, hermano. Pensar. Usted lo lee, piensa. Escudriñen. El fulano habló de tal cosa y usted empieza a buscar, empieza a ver qué es lo que dice la palabra. La otra es inquirir. Y todo ello nos invita, mi hermano, a que usted no le tenga miedo. Ay, es que yo cuando medito, escudriño, inquiero, siento que estoy cuestionando la palabra. No la está cuestionando. Sencillamente usted está aprendiendo. Dicen que la iglesia es el hospital del alma, porque aquí solamente venimos enfermos, pecadores, y a través de la palabra nuestras almas son sanas. Dicen también que la iglesia es como un cuartel, porque se vienen a preparar los soldados de Jesucristo para enfrentar el mundo, para enfrentar al enemigo. Pero también se dice que la iglesia es una escuela, porque usted viene a aprender. Y no se le olvide lo que hablábamos en mensajes anteriores. Dios, en nuestro Señor Jesucristo, le dio prioridad a la enseñanza. Llamaba a los discípulos para enseñarles. Y cuando ellos ya estaban listos, les dijo, vayan señores, agarren, váyanse en pareja, solamente agarren su bolsita, agarren su agüita y vayan a predicar, vayan a enseñar. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso en la Gran Comisión dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Usted le va a enseñar a otro. Pero para enseñar, usted tiene que dejarse enseñar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar la verdadera palabra de Dios. No vamos a enseñar lo que dicen los convenios, no vamos a enseñar lo que dicen las revistas, no vamos a enseñar lo que dicen los manuscritos. Nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios. Nuestro texto es la Biblia, la palabra de Dios. Vea lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra, en el principio era el verbo. Si usted se da cuenta, la palabra verbo está en mayúscula. Está indicando una persona. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando se refiere a verbo, se está refiriendo a la palabra. Se está refiriendo, en este caso, la palabra que viene de parte de Dios. Ahora, en el 14,
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice en el Evangelio de Juan que muchas cosas no fueron escritas en la palabra y no alcanzarían a mencionar todo lo que Jesús enseñó y predicó. Pero lo que enseñó, lo que predicó, es más que suficiente para conocer a Dios y conocer el plan o propósito que Dios tiene para la humanidad. Es más que suficiente. Dice que en el principio era el verbo. En este caso se está refiriendo que Jesucristo es la suprema y eterna expresión de Dios. Dios pronunció su palabra definitivamente a través de la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso su preocupación es en enseñar. Queremos conocer al Padre, le dijeron sus discípulos. Tantas veces has estado conmigo y me preguntas, ¿y quieren conocer al Padre? Si ven a mí, ven al Padre. Porque Él es la expresión. El propósito de Juan, acá en el capítulo 1, versículo 1, es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Como Dios hecho carne. Lo que Él hizo, lo que Él vino a enseñar, lo que Él vino a predicar. Que es lo que ahora cada uno de nosotros está aprendiendo. Está conociendo. Pero aquí no hay libros, aquí no hay otro tipo de literatura. Aquí estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso la Biblia es nuestra norma de fe. Es nuestra guía, no hay otro libro. Aquí no le voy a venir, ¿verdad? Abramos tal libro, ¿verdad? Para poder entender lo que dice la Biblia. Como en el caso de los mormones. Los mormones dicen que para entender la Biblia, esta Biblia, usted tiene que leer primero el libro del Mormón. Si usted no lee el libro del Mormón, no va a entender la Biblia. Los adventistas dicen que si usted no lee los manuscritos de Helen White, no puede entender la Biblia. Otros dicen, mira, es que mire, sale más fácil entender la Biblia a través de esta revista. Donde dice la palabra, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la verdadera palabra es aquella que salió de los labios de nuestro Señor. Y le voy a decir algo. Cuando nuestro Señor enseñaba, no solamente va a ver usted palabras directas de Él, sino también hacía remembranza de lo que decían en el Antiguo Testamento. Palabras de los profetas. Hablaba de Moisés. O sea, por lo tanto, vemos que nuestro mismo Señor Jesucristo estaba afirmando la palabra, tanto del Antiguo Testamento como Él en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, toda la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Vaya conmigo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Esto qué significa entonces, mi hermano? Significa entonces que la Biblia, para nuestros tiempos, es la única autoridad en la vida del cristiano. Por eso los de Berea, cuando llegaba un predicador, solícitos, escuchaban y escudriñaban. No se quedaban, iban a sus manuscritos. Ahora usted y yo tenemos la Biblia. Vea lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Indiscutiblemente, ¿verdad? La Biblia fue escrita por hombres, pero dice que fue inspirada por Dios. Dios se reveló al escritor. Dios le declaró al escritor su voluntad, su sentir. Y el escritor, en su propio, ¿cómo le podríamos decir? En su manera de escribir, en su manera de ver las cosas, lo dejó plasmado. Pero dice que fue inspirado por Dios. Y tenía propósito, hermano. No solamente fue el hecho de la escritura, porque mire lo que dice ahí.
y útil. Cuando dice y útil significa propósitos. ¿Y cuál era el primer propósito de la palabra? Enseñar. Enseñar. Por lo tanto, mi hermano, la Biblia, para nosotros, aquellos que tenemos el deseo de ser sus discípulos, es la autoridad única y completa que rige nuestra vida cristiana. No hay otra. De aquí se le viene con folletos, de aquí que le viene con otro tipo de libros. No, mi hermano. Y le voy a decir algo. Muchos comentaristas, muchos escritores cristianos, todo lo que toman, su base es la Biblia. Ustedes lo toman todo. Entonces, ¿para qué va a gastar, mi hermano, teniendo la Biblia? Lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos es pedirle la sabiduría a nuestro Dios. Pedirle la guía al Espíritu Santo. Que nos ayude a entender la Biblia. Que nos ayude a entender la palabra. Porque a través de la palabra, Dios le está hablando al hombre. Si usted mantiene cerrada esa Biblia, ese logos, la palabra escrita, pero cuando usted lo abre y empieza a leerle, entonces Dios empieza a hablar a su vida. Dios empieza a hablar a su vida. Pero la Biblia es nuestro modelo. La Biblia es la que nos va a guiar. La Biblia es la que nos va a enseñar. ¿Y qué nos enseña? Lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar. Lo que nuestro Señor. Ahora, una característica, mi hermano, de por qué muchos decían, y esta enseña como quien tiene autoridad, refiriéndose a Jesús. Y es porque Jesús tenía toda la autoridad de parte de Dios. Vea lo que dice Mateo capítulo 17. Por lo tanto, lo que estudiamos, mi hermano, es la misma palabra que fue declarada de los labios de nuestro Señor. Mateo capítulo 17, del 1 al 5. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz que desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y cómo termina? ¿A él qué? A él oír. Mire, habían 2 personajes de referencia: Moisés y Elías. 2 varones de peso, mi hermano, del Antiguo Testamento. Pero cuando la voz del cielo se escuchó, la voz del Padre se escuchó, dijo: a él oír. ¿A quién se estaba refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. A él oír. Porque él tiene la palabra, porque él es la palabra. Refiriéndose, por ejemplo, a Moisés, ¿a quién representaba Moisés? A la ley. ¿A quién representaba Elías? A los profetas. Y fácilmente podrían decir: pero la ley, pero los profetas. No, digo, a él oigan. A él oigan. ¿Por qué? Porque Cristo tiene toda la autoridad en la palabra. Toda la autoridad en la palabra. Aún en Mateo capítulo 28 dice: toda potestad me es dada. Porque la potestad, la autoridad, viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el vocero de Dios. En el vocero de Dios. Y a Él es que hay que oír. Vea lo que dice Hechos capítulo 3.
Hechos capítulo 3. Por eso, mi hermano, la mayoría de iglesias nuevotestamentarias somos cristocéntricas, porque Cristo es el centro. Es el centro de la Escritura, de la palabra. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice la palabra: porque Moisés dijo a los padres, que el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. ¿De quién dice ahí? Del pueblo. Del pueblo. Dice, miren, Moisés lo mencionó hace miles de años. Lo mencionó. Dios va a levantar a un profeta como a mí. A él únicamente lo van a oír. En los tiempos de Jesús, estamos como en tiempos actuales. Existían grupos religiosos de todo tipo. Aún los gnósticos ya empezaban más o menos a aparecer. Allá por el siglo I ya empezaban a aparecer. Habían de todo tipo. Pero el Señor fue claro, a Él van a oír. Porque tiene toda la autoridad del Padre. De igual manera, Cristo tiene la autoridad sobre todo. Y más aún, como cabeza de la iglesia. Aquí la cabeza de la iglesia no es un pastor, la cabeza de la iglesia no es un sacerdote, la cabeza de la iglesia no es hombre. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a Él tenemos que oír. De Él tenemos que aprender. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No solamente tiene la autoridad, sino que también es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, mi hermano, toda la enseñanza que como iglesia debemos de tener, como tenemos que tener como modelo, es su palabra. La palabra de Dios. No hay otra, hermano. Aquí no vamos a venir con que Dios me reveló, Dios me dijo. No, mi hermano. Y con el perdón se lo digo, los profetas llegaron hasta Juan. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Juan el Amado, por la revelación, por el Apocalipsis. Pero independiente, Dios ya puso un stop. Dios dijo, hasta aquí. Ahora Dios habla directamente hacia nosotros, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Por ahí salió el líder del G12 y decía él de que esta nueva forma de evangelismo llamada G12, significando pequeños grupos de 12 personas, era una nueva revelación que Dios le había dado para evangelizar el mundo. Yo pregunto, ¿será acaso entonces que las diferentes formas de evangelización mostradas por la Biblia ya son anticuadas? Porque prácticamente eso estaba diciendo el hombre. Que las formas de evangelización escritas en la Biblia ya pasaron de moda. Ahora Dios le reveló un nuevo plan, una nueva manera. Ya las revelaciones ya están en la palabra. Por eso, mi hermano, nosotros debemos de tener cuidado por ello. No dejar engatusarnos por lo que diga el hombre, sino hay que escudriñarla. Como verdaderos discípulos tenemos la responsabilidad de escudriñar. Pregunte, no se quede con la duda. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos estudiando decía el maestro, ¿entendieron? Y todos decíamos, ni hablábamos, mejor lo decíamos así. Porque teníamos pena levantar la mano y decir, no entendí, puede volverlo a repetir, porque si no, todos iban a hacer burla, ¿verdad? Y nos quedamos con la duda.
preguntar, hermano. No pierden nada con preguntar, aún más gana. Gana mucho. Por eso, mi hermano, va a haber un tiempo, va a haber un culto en el cual, pues, una semana antes, usted va a tener un papelito donde va a escribir una pregunta o algo que quiera saber, ¿verdad? Para que en el siguiente culto podamos explicarlo. O un tema específico para que podamos conocerlo. Para que usted vaya conociendo más de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en nuestros tiempos, la Biblia es nuestro modelo. La Biblia es la palabra. Y le voy a decir algo. Toda la autoridad está puesta en la palabra. O sea, la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Lo que está escrito, así es. Y aquí no hay tal de que un hombre pueda rebatir. No, así está escrito. Así es. Y por mucho que el hombre quiera debatir, por mucho que el hombre le quiera encontrar errores, no se los va a encontrar. A la larga, siempre vamos a llegar con que la Biblia dice la verdad. Allá, en los tiempos de la persecución religiosa, allá no sé si los ahorcaron o los quemaron, aquellos que estaban en contra, porque se creía de que la Tierra era el centro de todo el sistema planetario. Y cuando estos dos astrónomos, ¿verdad?, dijeron, no, señores, no es la Tierra, es el Sol. Es el Sol. El centro, la Tierra gira. La Tierra es redonda. Y empezaron a argumentar en base a la ciencia. La misma palabra, años antes ya lo confirmaba. ¿Cuál era el problema? La gente no quiere leer. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Job? Cuando Job platicaba con Dios acerca de su problema. ¿Y dónde estabas tú, Job, cuando tracé la circunferencia de la tierra? ¿Y sabía usted que todavía, hoy en día, hay personas que creen que la tierra es plana? Todavía. Yo me recuerdo que cuando estábamos estudiando la tierra era plana, que estaba sostenida por dragones, ¿verdad? Que estaba sostenida... ¿Usted cree que esa estatua, no sé cómo se llama, pero que aparece un hombre sosteniendo el mundo? ¿Ya ha visto esa estatua? Hacen referencia a eso. Ahora, toda autoridad está en su palabra, ¿no? Si la palabra lo dice, es la verdad. Vea lo que dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículos del 48 al 50, dice la palabra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pero algo interesante. Dice, quien tiene, cuando se refiere a la palabra que he hablado, ella le juzgará. O sea, ya está escrito. Y si nosotros no obedecemos lo que dice la palabra, o hacemos caso omiso, la misma palabra nos juzga. Se lo voy a poner más en salvadoreño. Nadie puede pecar en estos tiempos de decir que ese acto que ha hecho es pecado o no es pecado. O sea, todos estamos conscientes de que si vamos a hacer una cosa mala, es pecado. O sea, antes que la hagamos, ya sabemos. Ya sabemos que es pecado. Porque la misma palabra nos dice. Ahora, sabiendo que es pecado, entonces dice, la misma palabra te va a juzgar. Porque tú ya sabes que eso no le agrada a Dios.
Y allá en Gálatas encontramos, ¿verdad? Dios no puede ser juzgado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El doctor Egalo Bertrand simplemente decía las consecuencias de nuestros pecados. Sí, nuestra alma es de Dios, pero los pecados, dice, los pagamos aquí en la tierra, bajo la misericordia de Dios, ¿verdad? Letras chiquitas. ¿No? Otra cosa que también tenemos que saber sobre la palabra es que esa misma palabra que nuestro Señor enseñaba y predicaba, también la dio a sus discípulos, la dio a sus apóstoles, para que la recibieran directamente de Jesús y ellos empezaran a darla a conocer al mundo. ¿Se acuerdan de Pentecostés? El libro de Hechos. Después que nuestro Señor ascendió, Pedro se levantó y empezó a predicarle en la fiesta de Pentecostés. Y dicen que habían llegado de todos lados a la ciudad a celebrar la fiesta. Y que cada uno de ellos escuchaba a Pedro hablar en el idioma de ellos. Cuando ellos recibieron la palabra, dice que se convirtieron, dice que aprendieron. Y después que se fueron de la fiesta, llegaron cada quien a su lugar y allá empezaron a transmitir la palabra. Por eso, mi hermano, hoy en día es a nosotros, como cristianos, que Dios nos pide que veamos más allá. Que no nos quedemos sentados en una silla únicamente aprendiendo, sino que también veamos más, que deseamos ser discípulos del Señor. Vea lo que dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, las palabras dadas a nuestro Señor las dio a sus discípulos, dice, para que ellos la conocieran. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y cuántas llamadas iglesias cristianas evangélicas aborrecemos la palabra? Nos gusta oír la elocuencia, nos gusta oír cómo habla, pero el fin es lo que se predica, lo que enseña de la palabra. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde dice ahí? Al mundo. ¿Y a qué nos envió el Señor? A ser discípulos. Por lo tanto, usted tiene la palabra en sus manos. La palabra le da la autoridad de la enseñanza. Pero nosotros debemos de tener o poner el énfasis en aprender la palabra. En aprenderla. Dice la palabra que debemos de saborearla. Debe ser nuestra delicia. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra, mi hermano, que nos guía como discípulos. Ahí tenemos ejemplos de los de Berea. Y Dios anhelaría que usted y yo fuéramos como esa iglesia en Berea. Y le voy a decir algo, una suposición. Usted va a escuchar de Corintios, usted va a escuchar de Tesalónica, usted va a escuchar de Filipos, usted va a escuchar de Colosas, pero nunca va a haber una carta dirigida a la iglesia de Berea. Posiblemente Berea era una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña. No era una mega iglesia, no era una iglesia de renombre, era pequeña. Pero ellos tenían bien claro cuál tiene que ser el propósito de un discípulo.
confrontar a todo aquel que enseña y predica con la palabra de Dios. Escuchaban, escudriñaban la palabra. Posiblemente aquí no tengamos cultos de 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Donde tengamos todo el tiempo para leer versículo por versículo y vamos rapidito. Pero sí Dios le ha regalado una manita para que usted pueda anotar y en su casa pueda leerlo más detenidamente, más despacio, para saber si lo que aquel hombre dijo está en la Biblia. Está en la Biblia. Seamos como los de Berea, discípulos como los de Berea, que se sentaban cada día, solícitos a escuchar la enseñanza, escudriñando la palabra, para saber si lo que decía aquel hombre era así. Era así. Que ya no nos vengan a mover corrientes doctrinales, que ya no nos vengan a mover iglesias que nacen por el pensamiento de un hombre. Si la Biblia no es el centro de la iglesia, entonces huyamos. Y si la Biblia es el centro de la iglesia, entonces, mi hermano, tengamos un corazón y una mente dispuestos a aprender de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra.